Es justo decir que por naturaleza, amamos los misterios, más que las respuestas, pero en algunos casos, hay una búsqueda desesperada por poner fin a la intriga. Esto es lo que ocurre con el caso que se conoce como la Jane Doe de Vernon County. Jane Doe, en los Estados Unidos, NNOR en otros países, es el nombre que se le da a una persona de quien se desconoce su identidad. Jane Doe, en el caso de una mujer, o John Doe, si se trata de un hombre. Y es que esta mujer es la protagonista de un drama y un crimen que ha mantenido a los investigadores en la intriga durante 40 años de pesquisas. Las circunstancias de su deceso y las pistas indescifrables han mantenido este caso como un referente de la investigación criminal, llevando a utilizar las técnicas más modernas para al fin poder regresarle a Jane Doe su verdadero nombre y una respuesta al misterio de su vida y sus últimas horas. 40 años de callejones sin salida parten de su historia para desembocar en los fragmentos de la noche. Fragmentos de la noche. Era el 4 de mayo del año 1984, una mañana cálida, en los alrededores de la ciudad de Westby, condado de Vernon, Wisconsin. 3 adolescentes conducían por Old Lane Road, en la zona oeste, a unas 4 millas de la ciudad. Eran las 11:30 de la mañana y decidieron adentrarse en un camino de grava, uno de los tantos afluentes de la carretera. Lo que jamás esperaron ver fue el horrible hallazgo que harían minutos más tarde. Tendido a un lado, un bulto les llamó la atención, y al bajar del vehículo y acercarse, comprobaron que era un cuerpo, y no solo eso, estaba maltratado de una manera muy específica y sanguinaria. Casi en estado de shock, corrieron al automóvil y se dirigieron a una granja cercana. Allí pidieron el teléfono y dieron parte del hallazgo al alguacil del condado de Vernon. Un coche patrulla llegó a la granja poco después y, acompañado por los aturdidos jóvenes, fue hasta el lugar donde habían encontrado el cuerpo. El primer oficial de policía en ver el lugar tomó nota de la escena. El camino había sido restaurado con una nueva capa de grava hacía poco tiempo, y eran notorias las huellas de un vehículo que había dado la vuelta en U. Manteniéndose alejado, llamó a las unidades especializadas y el lugar del hallazgo fue medido y fotografiado cuidadosamente. Todo el material fue enviado al laboratorio de criminalística de Wisconsin. De momento, no sabían nada, excepto que había un cuerpo que claramente había sido mutilado y que el criminal no había hecho ningún esfuerzo por ocultar a la víctima. La primera hipótesis, que parecía la más probable, dadas las condiciones del hallazgo, fue que la mujer había sido asesinada en otro lugar y que sus restos fueron llevados allí. Pero el estado del cuerpo hablaba de una violencia y un trasfondo que iba mucho más allá de un crimen circunstancial. El rostro había sido golpeado hasta quedar irreconocible. El daño era tan extenso que había afectado la estructura ósea, y la necropsia reveló una fractura en la mandíbula y una órbita ocular rota. La mujer usaba una dentadura postiza que había sido destruida dentro de su boca. También presentaba heridas en la oreja izquierda que parecían haber sido causadas por un cuchillo u otro elemento filoso, aunque la causa del deceso había sido el traumatismo contundente en el cráneo. Pero lo que indicaba una premeditación clara era el hecho de que el cuerpo había sido mutilado con la intención de dificultar el reconocimiento. Las manos habían sido cortadas a la altura de las muñecas, no había huellas dactilares, y la destrucción de la dentadura hizo imposible rastrear a la mujer por sus registros dentales. Las manos nunca fueron encontradas. Los investigadores lograron hacer una reconstrucción del rostro. Se presumía que Jane Doe había fallecido alrededor de 48 horas antes de que los adolescentes dieran con el cuerpo, pero aún así, esa reconstrucción no era lo suficientemente confiable como para que fuera reconocida con facilidad. Se estableció que Jane Doe era una mujer blanca,
de 1,65 m de altura y alrededor de 68 kilos de peso. La edad no era precisa. Podía tener entre 50 y 65 años al momento de fallecer. El tipo de sangre era O positivo, la más común. Tenía el cabello teñido de castaño, pero se veían las raíces de color gris y ojos azules. También se descubrió una cicatriz en el abdomen, de 12 centímetros. Se buscaron pistas en la ropa, etiquetas o señas que indicaran un origen. Jane Doe llevaba un abrigo de cuadros marrón, negro y turquesa, forrado con una tela rosa y púrpura, un vestido azul y blanco, un top de cuello alto color azul claro, medias enrolladas justo por encima de las rodillas y zapatos beige, sin talón de la talla 8.5, el equivalente a un número 39. El abrigo y el vestido eran de fabricación casera y el resto de la ropa era de venta masiva. No había pistas allí, nada que pudiera dar un indicio sobre quién era Jane Doe o de dónde venía. La dentadura de la chica, que había sido destrozada durante el ataque, era una pieza completa y tenía algunos números inscritos. En la cara interna de la dentadura superior estaba inscrito el número 420 y también había un número 289 en letras, en relieve, que había sido colocado en la dentadura al momento de su fabricación original. Faltaban 2 dientes y, en general, la higiene había sido muy descuidada. Se realizaron moldes de las encías y se tomaron radiografías de la boca con la esperanza de que eventualmente ayudaran a encontrar al dentista que había tomado los moldes originales. Pero lamentablemente, Jane Doe parecía ser un fantasma. Poco después hubo una pista firme. El mismo día que se encontró el cuerpo, por la noche la televisión transmitió un informe sobre el macabro hallazgo y una pareja de Westby relacionó algo que habían visto el día anterior. Alrededor de las 9:45 de la noche, la llamada telefónica que hicieron a la estación de policía no contenía información reveladora, pero sí confirmó que, en efecto, lo que presenciaron estaba relacionado con el caso. Fue en un cruce de carreteras secundarias, en la autopista 14, cerca de donde se había encontrado el cuerpo de Jane Doe. La pareja dijo haber visto un vehículo compacto amarillo, poco discreto, estacionado a un lado del camino. Dentro del automóvil, un hombre pasaba trabajosamente del asiento del acompañante al del conductor. A primera vista no parecía una pista prometedora, pero cualquier indicio tenía que ser comprobado, y resultó ser una sorpresa. Cuando los investigadores inspeccionaron el lugar señalado, encontraron una pieza rota de la dentadura, sangre y un reloj de pulsera de hombre. La correa del reloj se había roto, separándose en un extremo. También encontraron más marcas de neumáticos, pero esta vez sugerían que alguien había acelerado bruscamente para irse del lugar. Los oficiales dedujeron que el asesino se detuvo en esta área para deshacerse de la víctima, pero fue interrumpido por la pareja que lo vio. El hombre regresó rápidamente a su coche y aceleró, dejando las marcas de neumáticos. Luego condujo hacia Old Lane Road y abandonó el cuerpo allí. La pareja no pudo proporcionar el modelo exacto del automóvil, pero señalaron el color amarillo brillante en un gráfico de colores, y el color estaba asociado con un modelo Datsun de 1982. Se examinaron miles de registros de vehículos estatales y archivos de los fabricantes, pero no se encontró nada relevante. En los meses siguientes, aparecieron cerca de 400 pistas sobre Jane Doe. Ninguna de ellas fue especificada y ninguna de ellas llevó a ninguna parte. El cuerpo de la mujer terminó por ser sepultado en el cementerio de Viroqua, en el condado de Vernon. El epitafio en su lápida solo dice: Jane Doe, encontrada asesinada el 4 de mayo de 1984. Los casos de crímenes sin resolver son sometidos a revisiones varias veces a lo largo de los años. Pasan por diferentes equipos de investigación especializados, y cuando aparecen nuevas herramientas tecnológicas, se aplican a las pruebas archivadas. Uno de los indicios llevó en un momento
a arrestar a una persona que estaba utilizando las tarjetas de crédito de una mujer desaparecida en Wisconsin, pero no se encontró ninguna relación con Jane Doe. Era poco probable que alguien que hubiera tomado tantas precauciones para evitar el reconocimiento del cuerpo cometiera un error tan básico. Jane Doe fue comparada con cada mujer reportada como desaparecida en su rango de edad a nivel internacional, pero no hubo ningún resultado. Había la posibilidad de que Jane Doe nunca hubiera sido reportada como desaparecida, y se hicieron muchas especulaciones, como que su asesino podía ser la única persona cercana de la mujer y el único que podía denunciar su desaparición. Pero había algo más. Amputó las manos para evitar que se compararan las huellas dactilares. Eso podía significar que Jane Doe tenía registros policiales. La mujer era mucho mayor de lo estadísticamente habitual para casos como el suyo, donde se ve una amplia mayoría de mujeres en la adolescencia o alrededor de los 20 años. Se pensó que podía tratarse de la obra de un asesino serial, pero el modus operandi parecía demasiado específico y ajustado a las circunstancias. Muchas sospechas, pero nada firme, hicieron que Jane Doe quedara archivada durante años. En el año 2012, el Departamento del Alguacil del Condado de Vernon y el Departamento de Justicia de Wisconsin intentó generar un nuevo impulso en el caso a través de las redes sociales. El alguacil John Spears declaró en una rueda de prensa que alguien podría ver la imagen y reconocer a Jane Doe a través de las reconstrucciones como una antigua vecina o clienta de un comercio, una idea revolucionaria, pero que obtuvo el mismo resultado: nada. El primer avance real ocurrió a principios de 2018, cuando la ropa de Jane Doe fue enviada a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en Chicago para realizar pruebas de polen. La prueba consiste en analizar los restos de polen adheridos a la ropa, lo que puede dar una idea aproximada de los lugares donde ha estado una persona, al identificar las especies de flora que en algunos casos permite reducir el área de manera bastante precisa. No es un método exacto, pero en el caso de Jane Doe, estas pruebas indicaron que podía haber pasado tiempo en dos lugares, Nuevo México o Arizona, un dato desconcertante, porque eso estaba literalmente al otro lado del país. Aunque eso podía explicar que la denuncia de la desaparición nunca hubiera llegado al conocimiento de la justicia de Wisconsin. Desde 2015, había una última carta: el análisis de ADN. Ese año, el cuerpo fue exhumado y enviado a un laboratorio de Medicine para realizar nuevas pruebas. El material recolectado se envió a la Universidad del Norte de Texas para su procesamiento. Es ese mismo ADN con el que el proyecto DNA Doe está trabajando actualmente para descubrir de una vez por todas cuál era la verdadera identidad de la mujer hallada en Vernon County. En el sitio web de la organización, el caso tiene la carátula de investigación en curso, pero durante 20 años y hasta hoy, el pasado, el nombre y los hechos que llevaron al horrendo final de Jane Doe siguen siendo un completo misterio. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche, agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esa gran comunidad. Eso es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.